Bueno, pues un poquito donde vamos a estar trabajando la clase de hoy tiene que ver con abordar esta discusión de las estéticas feministas contemporáneas, ¿verdad? Ya estamos, bueno, hemos ido como trascendiendo un poco desde la época ilustrada, al preciosismo, pasamos por Marina Garcés como un punto de inflexión que nos pretende generar esa antítesis de lo ilustrado frente a lo antiilustrado. Y hoy me apetecía un poco trabajar este tema que me parece fundamental. Esta imagen que ven es en la facultad, cuando pisábamos todavía esos patios y esos suelos, de un taller que hicimos con los compañeros de House of Vogue, ¿no? House of Apocalyptic, que durante diferentes años hemos estado teniendo en esta clase y concretamente en este tema, experiencias con los compañeros de las casas Vogue de Mérida, ¿no? Y bueno, pues ahí lo recojo. Un poquito pensando en esto de las olas, ¿no? La primera ola del feminismo se reconoce a partir de las sufragistas, sobre todo en Inglaterra, con la Revolución Industrial, ¿no? Y el siglo XIX. Y esta, digamos que fue una ola dedicada principalmente a reclamar a nivel jurídico los derechos laborales y los derechos de las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Luego también hubo figuras como la de Sojourner Truth, que también en esta época, digamos que fue una mujer que luchó pues, desde el punto de vista abolicionista también, no solo por los derechos de las mujeres, en este caso negras, sino también por la abolición, digamos, ¿no? Desde el abolicionismo de la esclavitud y todo lo que entraña. Entonces se vinculan siempre las luchas feministas también con luchas antirracistas, etcétera, ¿no? Y me parece importante como destacarlo. Lo que me parece también importante es que después de esta primera ola, que es fundamental, y no solamente esta ola se basa, no únicamente estamos hablando de las sufragistas o de los colectivos antirracistas y de mujeres que han estado a la bandera de estas luchas, sino que ya vimos desde la burguesía a los salones de las preciosas que eran un poco precedentes, ¿no? También hubo las luchas obreras desde la figura, por ejemplo, ay, ostras, se me fue ahora el nombre, la marxista. Luego se lo recuerdo, porque ahora se me acaba de ir el santo al cielo. Perdón. Diferentes mujeres también, ¿no? Que desde el ámbito económico, de la economía, de la filosofía, no solamente desde el ámbito academicista y científico, sino también a nivel popular, se levantaron, ¿no? Y generaron movimientos en relación a múltiples luchas que pretendían, digamos, hacer visible el papel de la mujer también en los espacios no solamente privados, ¿no? Relativos al espacio doméstico, sino también en los espacios públicos. Principalmente esta llamada primera ola se enfocó en esto. Luego vamos trascendiendo ya en la entrada sobre todo en los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hablamos ya de los años 50-60. Y esto empezamos a hablar ya de la segunda ola, ¿no? Es como se le conoce, digamos, en lo que es la historia, digamos, más desde un punto de vista un poco lineal, digamos, de la historia de los feminismos, pero se reconocen un poco estas olas para entender cuáles han sido sus diferencias, porque han ido trascendiendo las luchas. No es que se haya dejado de luchar por los derechos laborales, pero se van focalizando los objetivos de las resistencias y los reclamos en otras cuestiones. Por ejemplo, en los 70 hablamos del feminismo de la identidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de artistas como Judy Chicago, ¿no? Aquí de lo que se pretende es un poco abordar ya lo que es la sexualidad, la cuestión del género, ¿no? Estamos hablando primero hay una diferencia, ¿no? Se marca la identidad, primeramente es hablar de la identidad sexual femenina, ¿no? En estos años 70. Y esto es lo que se resalta a nivel sexual, sobre todo, a nivel reproductivo, ¿no? Digamos, estéticamente hablando, las artistas ponen el foco en la sensualidad, en la sexualidad de la mujer, ¿no? Y es un poco ahí, también tiene que ver con un poco el discurso que Federici, por ejemplo, estaba situada como hija de una generación aquí, en los años 70. Sus discursos, desde el feminismo marxista, vienen mucho del discurso de la identidad, ¿no? Por eso habla mucho de la acumulación primitiva desde el punto de vista reproductivo de las mujeres, ¿no? O artistas como Miriam Shapiro, que sigue también en este discurso de la identidad, ¿no? Estos son, bueno, artistas coetáneas norteamericanas, ¿no? O ya más adentrados los años 80,
trascendemos el discurso de la identidad para pasar al discurso de la diferencia de géneros y de sexos. Femenino, masculino, no es lo mismo tener un pene que tener una vagina, básicamente. Y aquí entramos ya también en una etapa más posmoderna que veremos posteriormente ya con las lecturas de la unidad 3, ¿no? En la posmodernidad, en los 80. Tenemos a Cindy Sherman, ¿no? Que es una de las artistas más conocidas de la etapa contemporánea, ¿no? Es como algo así como, bueno, no sé, yo diría que ella trabaja mucho con la noción de fetichismo, ¿no? Desde el punto de vista estético, pero también, digamos que juega mucho con esta cuestión, de alguna manera, de la identidad, pero marcando la diferencia. Por eso muchas de sus obras, digamos que hay siempre esa estética de lo raro, esa estética de lo extravagante, esa estética de lo extraño, de esa estética de lo que normalmente esas estéticas que están excluidas, ¿no? Y de alguna manera juega también con esto, con esas, devolverle, digamos, ese carácter del pluriverso, ¿no? Que significa ser mujer, no desde un sentido unívoco, como puede ser esta Cindy Sherman en la imagen de la izquierda, ¿no? Naturalmente, digamos, a cómo se está transformando, ¿no? Su propio rostro, su propia manera, digamos, de vestir, etcétera, etcétera, su propia figura, ¿no? En términos corporales, el cuerpo, cómo se va transformando y cómo hay muy diversos tipos de cuerpo y la diferencia se hace patente, ¿no? O con Bárbara Kruger, ¿no? Que esto, por ejemplo, lo que hace Bárbara Kruger es algo que se acerca mucho al formato fanzine. Ella juega mucho con el collage, ¿no? Pero sus obras son casi pósters, ¿no? Que pueden ser pósters que reclaman algo, que entran dentro del mundo panfletario también. Es una cuestión que aquí evidencia lo político, ¿no? Y hace referencia concretamente a los discursos epistémicos, a los discursos establecidos, hegemónicos del patriarcado, etcétera, y cómo le da la vuelta a eso, ¿no? A través también de cómo el collage permite generar a través de la metáfora y a través de las alegorías, ¿no? Y a través de múltiples, digamos, formatos literarios incluso, ¿no? Las parodias, y va generando ella como estos otros discursos, las otredades famosas, ¿no? También los discursos de la diferencia, ¿no? Desde los mensajes claros, ¿no? Que estos eran como colocados en grandes pantallas en Nueva York, ¿no? Y sus obras pues trascendieron también a nivel mundial, ¿no? Y llegamos en los años 80, ya casi 90, a Donna Haraway, de la cual no sé si Jimena habla también un poco en la charla. Donna Haraway para mí es un referente ya desde el mundo académico. Ella es una bióloga y filósofa contemporánea, todavía viva, que además en los últimos tiempos ha tenido muchísima trascendencia y ha tenido muchísima visibilidad. Probablemente a lo mejor alguno de ustedes ha visto por ahí algún cartel, alguna charla de Donna Haraway, las especies de compañía, el cyborg, y bueno, pues el antropoceno, ¿no? Ha estado como mucho hablando de estas cuestiones en los últimos años. Y una de las obras más importantes por las cuales se ha hecho famosa desde los años 80, sobre todo esta, ¿no? que trabaja, es el Manifiesto Cyborg del año 1983. Después de ese Manifiesto Cyborg, que lo pueden encontrar libremente en la red, lo tienen también en lecturas complementarias de esta unidad, se lo recomiendo muchísimo leer, muchísimo. Es como una especie de mentada de todo, o sea, es brutal el Manifiesto Cyborg, complejo de leer, complejo de entender. Haraway es metafórica, trabaja con metáforas constantemente, entonces a veces es compleja, ¿no? Pero es como un sueño, es como leer novelas de ciencia ficción con Haraway, y ella escribe desde el mundo académico, ¿no? Lo cual es interesante porque escribe libros, literatura que está entre lo académico y la ciencia ficción y la filosofía, ¿no? Después de escribir el Manifiesto Cyborg, escribe Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, que es esta obra, y una de sus máximas es: prefiero ser un cyborg que una diosa. La noción de cyborg, ella, digamos que trasciende la noción de género. Dice que en realidad hay que trascender el género, eso es lo que invita, ¿no? Digamos, el movimiento también queer, ¿no? Y los movimientos de los años 90, ya bien entrado el siglo XXI, beben de Haraway, ¿no? Y entre otras muchas también mujeres como puede ser Judith Butler, ¿no? Pero de alguna manera lo interesante aquí es cómo la noción de cyborg se asienta como esa figura
humano-máquina, ¿no? Que de alguna manera ya forma parte de nuestros mundos contemporáneos, ¿no? Ya somos cyborgs, ¿no? Y el cyborg es al mismo tiempo una figura libertaria, una figura autónoma, una figura que te permite generar un mundo antiilustrado, te permite producir esos mundos que nos invitaba Garcés. Garcés y Haraway no se encuentran mucho en sus visiones filosóficas y en sus enfoques, pero al mismo tiempo se acercan, porque la visión antiilustrada de Garcés es así, la visión de cyborg que nos da Haraway, como una noción y al mismo tiempo un cuerpo que permite trascender esas nociones dicotómicas clásicas del mundo occidental, patriarcal, ¿no? Que se suelen definir nuestras sociedades y nuestras maneras de relacionarnos. Prefiero ser un cyborg que una diosa, evidentemente esto es una crítica a esa visión femenina de la visión de las diosas, ¿no? Y de alguna manera el cyborg genera otras posibilidades y una de las artistas que para mí representan el mundo actual, por ejemplo, ya desde los 90, esos discursos radicales que también nos invita ya a empezar a ejercer Haraway con una crítica al feminismo más esencialista, ¿no? Es Orlan, ¿no? Que supongo que la conocen o han oído hablar de ella, ¿no? Que de alguna manera, pues ella es en sí misma una cyborg, ¿no? Y de alguna manera a través de sus intervenciones corporales, que se ha hecho pues, cirugías estéticas de todo tipo y performáticas, está de alguna manera tratando de reclamar, ¿no? El lugar que los cuerpos socialmente tienen desde un lugar, por un lado, de la autonomía y de la libertad de decisión, ¿no? Pero por otro también de cómo el mundo, a través de la ciencia, de lo que ha sido también la tecnología, ¿no? Nos está, digamos, convirtiendo no solamente en cyborgs, sino también en seres incluso alienados, ¿no? Y de alguna manera ella hace una crítica a través de todas estas intervenciones que en sí misma hace con su propio cuerpo, ¿no? Y llegamos, de alguna manera, esto todo es tercera ola, ¿no? Y de alguna manera llegamos a la cuarta ola, que es donde estamos paradas hoy, ¿no? Que aquí hay mucho que decir y yo creo que tienen ustedes mucho más que decir que yo.